Gracias una vez más, Miguel Calzada León y amigos, pero a esta edición, a este podcast, le voy a llamar Miguel Calzada León y los primos. Orgulloso, de verdad de corazón, por mucha anécdota de vida y muchas vivencias familiares. Tener a Alexander Joubert Huet, mi primo, papá, invitado en este podcast, Oro Molido. Ay, Alexander. Gracias por la invitación. Por Gracias Dios, por la qué invitación. chulería, qué gusto tú me has dado con decirme, primo, cuando usted diga. Cuando usted diga, primo. No, pero de verdad, Alexander, qué bueno saber que estás súper bien. Eres una de las personas de la más querida que en todos los niveles de edad que yo me muevo, cuando menciono tu nombre, todo el mundo deja sentir una felicidad. Una felicidad bueno. de cariño, de admiración, de respeto, pero también de anécdotas y épocas chulas, porque Alexander Joubert, cuando... Vamos a empezar. Papá, ¿de dónde sale ese apodo tan chulo que tú tienes? Tú sabes que tendríamos 11 años, 12 años, y estábamos jugando pelota en el patio de lo que era el seminario, entonces seminario donde está la universidad. La Ucamaima. Ucamaima. Es correcto, aquí en la Lincoln. Y yo hice una rabieta de esa que yo hacía en un pleito de un engaño, de un strike, de unos strike. Y Ricardín Lleara vino a meterse en el medio para arreglar el problema. Digo, usted cállese. Y me dije, está bien, papá. Y ahí se me quedó papá. Por bocón. Y así nace papá. Y así nace papá y así va a morir papá. El día que yo me muera, en la que es la de muerte, tiene que decir papá Joubert, porque si no, hay gente que no me conoce por Pero Alexander, tú también eras el más alto y más robusto de todo ese grupo. Yo siempre fui grandote y robusto. Toda mi vida desde chiquito. Y dime, parece que Ricardín se encontró mucho, discutí conmigo y me dijo, está bien papá. Y te quedó ahí me quedaron papá. Porque hasta ahí te decía todo el mundo, Alexander. Sí, Alexander. Y en diminutivo nunca, o sea, siempre fue el nombre completo, Alexander. Porque eso de que Ale. No. Honey. Alexander. Alexander siempre fue. Todos mis amigos de infancia. Y hay gran parte de los amigos de infancia que me dicen papá. Pero tú tienes, Alexander, unas vivencias de todos los invitados que yo he tenido, amigos, como se llama este espacio. Todos tienen anécdotas, pero tú tienes unas anécdotas en una zona residencial donde había muchos amigos que hoy son amigos profesionales, cada uno en su área. Unos hermanos que con diferencia de edad también tenían un grupo de amigos y eso entraban también en tu aura. Tú eras papá. O sea, ya había entre la Brugalita, Eddie y tú, hay una gran diferencia de edad. 8 años. Pero con muchos amigos en común. Y ya crecimos y ya Eddie es Don Eddie. Sí. Por decir, con una familia bella, preciosa. Ronnie y yo y por igual. Pero tiene que ver mucho donde uno estudió, donde uno se desarrolló y donde en una casa de 4 varones y una sola princesa, que era tía Gracielita, que es tía Gracielita. Pero digo yo, entre todos esos varones y todo el mundo con amigos, entonces esa casa tenía que ser un... Sí, 5 varones con mi papá. Pero los tío 4 José hermanos con amigos de diferentes edades, ahí se juntaba la capital entera. Había un aro, una cancha de basquetbol en el patio, había siempre buena conversación, siempre habían buena vibra en esa casa y la gente venía y la casa se llenaba de amigos de todas las edades. Siempre, en todo momento. De todas las edades.
Y entonces para tía Gracielita eso era un Preparar limonada para todo el que para todo el viniera a mundo. jugar, a jugar, a jugar basquetbol. Qué Sí, chulería, señor. Alexander. Sí, señor. Mira una cosa, cuéntame, vámonos a la infancia tuya. Yo quiero conocer el doctor, vamos a llegar al doctor, pero yo quiero conocer el Alexander infancia, hobby. Tú tienes unos hobbies muy particulares, muy dentro, es un hobby exquisito. Si le denominamos Sí, así es. un posicionamiento, un hobby, la cacería es un hobby muy exquisito y muy particular. Pero infancia, Boca Chica, el bote, bola, todo ese mismo grupo que iba a la Churchill, donde ustedes vivían, a esa casa que era un gran centro de, yo creo, de acopio, Acopio. de amistades. Pero vámonos a la infancia. Cuéntame tu infancia, ¿cómo fue? ¿Tú eras el mayor? Mi Somos... infancia fue linda. Yo era el mayor de los hermanos y yo tuve una bonita infancia con un papá encantador, amoroso, protector, ejemplificador. Las cosas que yo me sé por mi papá, que yo aprendí de mi papá, han sido la ayuda mía de toda la vida. Mi mamá muy amorosa, la pobre tenía que bregar con todos esos calzoncillos que había en mi casa y lavar todos esos calzoncillos. Pero se adaptó y hizo su rol, pero bien hecho de verdad. Sacó 4 hombres. Qué bueno, qué satisfacción. Sí. ¿Y el colegio, infancia? Bueno, yo pasé por varios colegios. Yo Sí, porque comencé, ese amigo, Alexander, tiene ese cariño, respeto y admiración que dije al inicio de todos y es una eminencia en su renglón médica, pero inquieto de infancia. sí, yo era travieso. Yo no, los muchachos de antes llegábamos a ser traviesos, pero no éramos vándalos. No. La juventud más nueva llega a ser vandalismo. Nosotros hacíamos travesuras. Nosotros nos metíamos a un patio ajeno y nos robábamos la guayaba, pero Eso era marotear. eso era marotear. Después aparecieron los guachimán y ahí se acabó. No, bien, ¿verdad? Yo Eso comencé estaba solo. en el colegio, en el jardín de la infancia, ahí frente a donde está el Dominico Americano. Ese fue mi primer colegio. Y el segundo fue el colegio de La Salle, de donde me sacaron mi papá y mi mamá, porque el psicólogo pediatra de aquella época, médico amigo de mi papá, dijo que yo no tenía edad para pasar el primer año de primaria con 5 años. Entonces me sacaron y me pasaron al colegio Calasanz. Y en el colegio Calasanz me pasé la infancia entera. Toda la primaria completa. La primaria entera. 6 años ahí. Sí. Y después me pasaron, te digo me pasaron porque antes no se le pedía opinión a los muchachos. Usted va para allá y usted va para allá y se No, acabó. y en la época tuya, los varones, obviamente tú eras el mayor, pero cuando tú tenías 5, yo estaba, ¿cuánto tuyo? Yo le llevo 10 meses a Joy. O sea que entonces tú y yo iban de colegio juntos, siempre eran los hermanos juntos. Colegio juntos. Porque no habían 2 choferes, no había carro para buscar, llevar y todas esas cosas. Me pasó eso a mí. Hice el principio, la intermedia la hice en el colegio Loyola. Y un buen día me entero yo que me van a votar de Loyola. No me habían votado todavía. Y llego a mi casa. Se rumoraba. Y me dice, se rumoraba. Yo era muy, muy travieso. Y me dice mi papá, ¿tú no quieres irte a un colegio en Estados Unidos donde te pongan derecho, una academia militar? Digo yo, eso me encantaría. Me encantaría. Lo que él no sabía era que me estaban al votar de Loyola. ¿Tú creías que era una y gran allá decisión? fui y me pasé del 72 al 75 diciendo sí señor, no señor. En Riverside. Cállese la boca y váyase.
Con José llegó José allá contigo. Con José Y yo González. llegué 73, 74. Sí, señor, ahí me pasé yo el final de mi vida escolar y aprendí cosas que agradezco toda la vida. Tú fuiste, oye, yo tengo un testimonio, tú me defendías, porque yo era de 12 años, inquieto, y cualquier americanito de 12 años era manilo. Sí. Entonces yo me metía en mucho lío y cero inglés. Entonces yo salía huyendo para donde ti porque entonces ya el tamaño impresionaba. Sí, así mismo. Ahí me pasé ya la última parte de mi vida escolar. Ahí fue tu inglés full. Ahí fue mi inglés. ¿Y a qué rango llegaste tú en el Riverside? Yo era sargento del Ejército de Reserva de Estados Unidos. ¿Y el primer año tú tú llegaste con inglés ya, fluido, o ahí fue que lo remontaste? No, yo de los 10 o 11 años mi mamá me llevaba a clase de inglés con una señora cocola que hablaba inglés con acento inglés de Inglaterra, pero nos fue enseñando inglés y después entramos al dominico americano y a PEC y demás y ya nosotros manejábamos el inglés más o menos cuando llegábamos allá. Yo llegué cero inglés, cero. Sí, aprendí en ese, cogí fuerte. Sí. Pero si no hablaba, no comía. Sí, uno aprende. Mira una cosa, Alexander, pero ya que esa fue la etapa de término de secundaria, y tú no tan brillante a nivel de la primaria y antes de que te fuera. No, yo nunca fui un por eso, brillante. Pero yo ahí es que estoy adornando la pregunta. En ese momento, tú brillaste. Sí, ¿cómo que no veo? ¿Se brillaba con planificación o simplemente porque llegaste ese día y alguien dijo, ven, vámonos a brillar? No, nosotros brillamos muy planificados. Nosotros teníamos en casa de los Ariza y en la Elvira de Mendoza, cerca de Guivia, nosotros teníamos la tabla de surfear escondidas. Era planeado full. Y los traje baños escondidos. Y mi papá iba y nos dejaba en el colegio Loyola, mi hermano yo y a mí. Y así mismo salíamos nosotros caminando por el malecón hasta la casa de los Ariza. Y ahí nos poníamos... Que por la UAS, que era por la UAS. Cerca. Sí. Y ahí cogíamos la tabla de surfing y los traje baños y nos pasábamos la mañana surfeando. Cuando estábamos cerca de la 1 de la tarde, nosotros salíamos del agua y nos íbamos al colegio otra vez y ahí nos recogía mi papá. Quemadito del sol y salado. Quemadito del sol. Y un día me dice mi mamá, ven, déjame darte un beso, que yo me doy un beso aquí en la oreja. Me dice, pero tú tienes orejas saladas. Y se fue descubriendo el tema. No me descubrió porque hacía días que nosotros llegábamos quemados del sol. Salina y salado. Sí, y quemado del sol y salado, no estaba en el colegio. Y eso de castigo. ¿Cuáles eran las reacciones? Yo tuve mucho tiempo de castigo por muchas cosas. ¿Y cómo eran los castigos de esa época? Ejemplificadores sin abuso, yo no recuerdo abuso, yo recuerdo un patrón a seguir con el castigo. Le decían a uno, usted no sale de ahí hasta el sábado, y era hasta el sábado que uno estaba en su habitación estudiando. Y aprendí, me enderezaron. ¿Te arreglaron ahí? Sí, me enderezaron, pues yo era muy travieso. Y entonces, ese mismo grupo maroteaba, ese mismo grupo salía al cine, ese mismo grupo de amigos que surfeaban. ¿Cómo era? Siempre, ¿qué hacían? Siempre era la capital. Era un pueblo grande y uno siempre se juntaba con la misma gente, estaba todo cerca. Yo me recuerdo que nos mudamos de zona universitaria a la Winston Churchill. Ustedes fueron pioneros. Cerca de donde está Plaza Lama ahora, sí. y el Scotiabank. Y nosotros bajábamos de la Winston Churchill otra vez a la zona
universitaria, toda la tarde caminando a jugar Pero eso era monte, a jugar con los amigos. eso era el desarrollo que hoy conocemos no existía. no existía. ¿Y cómo tío José llega a la Churchill ahí? Porque también papi atrás del centro médico, que tampoco habían no habían tanta calle, no habían como tanta construcción. ¿Cómo llegó usted ahí? Ese solar lo compró mi mamá. Mi mamá estuvo viviendo en Venezuela un tiempo porque el tío Nacín estaba exiliado, el hermano de ella, porque era antitrujillista y tuvo que exiliarse. Claro. Entonces mi mamá cogió para allá, le cayó atrás al hermano. Y cuando vino de allá para acá, ella compró un solar para tener a dónde vivir. Y ese era el solar de la casa de la Winston Churchill, que después se le hizo se hizo la casa ahí porque comenzó a desarrollarse la ciudad y ya la Winston Churchill dejó de estar tan lejos. Estaba lejos, pero no era un campo. No, pero igual era... que donde ustedes vivían, estaba lejos, pero no era, pero era, había que planearlo, llegar ahí. Había que planearlo. Eso no era así como ahora. No, más nunca. Vivimos una época de la ciudad capital envidiable. Cuando nacieron tus hermanos, Ronnie y Eddie, entonces ya tú le llevas a Eddie 8 y a Ronnie... Sí, a Eddie 5. A Ronnie 5. A Ronnie 5 y a Eddie 8. Y entonces, ¿cómo cambió ese equipo de básquet familiar? Bien abejigazo, como se estilaba en aquel entonces entre los muchachos. Los muchachos se entendían a trompar. Y eso era sagrado. Y a los 10 minutos de la discusión estábamos abrazados otra vez. El saludo era... El saludo era así. No había jerarquía en mi casa. Yo era el mayor, pero no había jerarquía. Los últimos dos me respetaban y yo me respetaba, pero no había tal jerarquía. Ellos respetaban porque veían el proceder de uno. Alexander, tú siempre fuiste deportista. Toda la vida. ¿Cuáles eran las inclinaciones más del inicio? Yo jugaba pelota. Yo hacía surfing. Yo hacía esquí acuático. Yo hacía buceo. Yo hacía lo que me pusieran en el medio. Toda mi vida fui muy deportista. Toda mi vida. La cacería, ese hobby. Ese lo heredé yo de mi papá. Tío José fue cazador siempre. Sí, toda la vida. Y él salía de cacería y él decía que su mayor satisfacción era irse con sus hijos a cazar. Él prefería eso que andar con los amigos. Y dime amigos. Una anécdota de un viaje así que tú recuerdes de cacería con tío José. Ustedes. Una anécdota así en un lugar de aquí, del país, porque no se viajaba, era aquí que cazaban. Éramos aquí. Era aquí que se cazaba. Yo me recuerdo que un día entramos en San Francisco de Macorís, en un sitio que se llama La Marga, en un arrozal, buscando unos patos que se llaman yaguás. Y ya yo era un muchacho de 17, 18 años. Y me atasqué en el lodo del arrozal. ¿Te quedaste? Sí, enterrado y asustado. Y entonces... ¿Y tú tirabas en esa época con escopeta, con 12? Con escopeta. Y mi papá se quedó 200 metros más para allá, atascado también. Y entonces mi papá le vocea al mochilero que vaya a ayudarlo. Dice, déjeme ayudar, saca que el viejo que está allí primero. El viejo era yo. Por la barba, me imagino. Déjeme sacar el viejo que está allí primero. ¿Y qué hacían ustedes cuando un bonito día de cacería, mucha pieza? ¿Qué hacían? Yo tuve la bendición de que mi mamá
en las navidades que yo cumplí, en mis navidades cuando yo tenía 14 años de edad, lo que me regaló de Navidad fue un año de suscripción de National Geographic. Wow, qué experiencia vivida. Y así comencé yo a ver el mundo a través de National Geographic. Yo soy un conservador y yo soy un naturalista, aunque yo soy cazador. Yo siempre he cazado con respeto y cazo lo que necesito. No me paso de ahí, no me paso de esa raya. El hombre siempre vivió de lo que cazó y pescó. Eso Claro. no es un invento nuevo. Supervivencia. Ahora hay un paquete de conservacionistas que no han salido de Plaza Naco y no conocen ni los ejenes, ni conocen los mosquitos, ni conocen el fango, ni conocen el campesino. Y entonces se deciden a decir que lo que hace un cazador está mal hecho y ellos ni se imaginan que lo que hace un cazador. Yo soy cazador y pecador, esos dos afecciones la heredé yo de mi papá. Pero esa no era común entre el resto de tus amigos, ese tipo de experiencia. No, eso no es común. El común son otras cosas más sencillas. Pero la cacería y la pesca tiene uno que gustarle la naturaleza primero, tiene uno que tener respeto por la vida. Por ejemplo, nosotros seguimos pescando hoy por hoy y cuando pescamos, soltamos los pescados vivos. Entonces, pesca un Eso pescado, es conciencia. se hace una fotografía con el Exacto. pescado y lo suelta. Eso es una conciencia personal naturalista. Sí, sí. Medioambientalista Sí. también de protección. Pero eso no se estila, o sea que todo el mundo, los que están en el mundo de la cacería piensen igual. Sí, igual que todo en la vida. Sí, y mira una cosa, ¿y tú conoces por la cacería el país completo? El país enterito. ¿Qué tú no conoces? ¿Qué dentro del desarrollo que hoy en día, porque había áreas que tú no tenías acceso vehicular o había hasta un punto y después había que caminar? ¿Qué de lo que hoy suena, tú dices, no he ido ahí, tengo que ir? ¿O tú lo conoces completo? Yo lo conozco completo el país. Atrás del vicio, atrás de la cacería y de la pesca, yo conozco Nagua, yo conozco Montecristi, yo conozco Pedernales, yo conozco el país entero. Y en ese orden de cacería, las temporadas de los ciclos para ir a esos lugares también me imagino que tienen su punto y su fecha. Sí, tiene su punto y su fecha. Aquí se trata de regular la cacería. Hay veda para la cacería. Hay sanciones severas para los cazadores o las personas que rompen las reglas de la veda. Y con la cacería ha pasado algo muy interesante. Y es que no por el cazador, sino por la pérdida del hábitat natural de las aves, en el caso de la cacería de pluma o del pelo, en el caso de la cacería de jabalí, de venado y demás, se ha perdido el hábitat natural. Entonces a donde había un monte, ahora hay 3,000 tareas de caña, por ejemplo. Totalmente variado. O 2,000 tareas de un potrero sembrado de hierba. Y eso ha cambiado mucho porque nosotros no dejamos de ser un pedacito de tierra. Cuando tú vas a otro sitio, es que entiendes cómo es la cosa. Cuando tú vas a Argentina, por ejemplo, o al medio oeste de Estados Unidos a cazar, y tú ves esas praderas, entonces que tú entiendes cómo es que son las cosas y por qué ahí se puede preservar la fauna. Pero aquí no. Aquí esto es un chin y en consecuencia tiene un chin de cada cosa. Y cuando tú tienes un pueblo con hambre atrás, tú no puedes decirle que no se coma una tilapia del tamaño de 3 pulgadas, porque lo que tiene es hambre. Y eso fue lo que cogió. Eso fue lo que cogió. Alexander, cuando yo vagamente tengo una memoria vaga de los primos cuando nos juntamos, pero tú y José fueron tercio de infancia, de para arriba y para abajo. Sí. Hicieron mucha travesura. Mucha travesura. Una de esas travesuras
que ustedes, ¿quién era el que manejaba el carro? ¿El carro de quién? ¿A quién le robaron el carro? ¿El motor de quién era? O sea, ¿cómo era eso? Hacíamos, parece mentira, pero uno se atrevía 12, 13 años a esperar que los papás salieran de la casa para uno irse en el carro atrás. Yo me recuerdo de un día que yo hice eso y andaba por lo que hoy es el Evarito Morales y estaban arreglando la calle y me subí en una loma de caliche y el carro se quedó arriba de la loma de caliche, en la punta de la loma de caliche, sin la goma dando. Y no hubo forma de nivelarlo para que tocara la de goma. sacar el carro de ahí. Y lo demás es historia. Imagínate la pela que me dieron. Y cuando tú y yo, porque también todos lo hicimos, yo lo hice, el dominicano es una calidad humana que está preparada para cualquier vicisitud de la naturaleza. El dominicano sabe probar gasolina y sabe si tiene plomo o no tiene plomo. Pero tú tienes una época de que ustedes salían con una manguerita a buscar gasolina y hubo un carro de un general que ustedes le ganaron la gasolina, tú y yo. ¿Cómo fue esa? Yo no estaba ahí. El general fue para tu casa a buscar, a reclamar la Churchill. Sí, pero yo no estaba ahí. Tú no estabas en ese jalón de gasolina. Me enteré. Pero se te pegó también. Se me pegó también. Por default. Sí, por default. A uno se le pegaba todo porque era que eran tantas las travesuras que uno hacía que una más no le podían ser extraña a los papás de uno. Para nada, eso eran. No, eso era. Pero yo me imagino que tío José y tía Gracielita estaban acostumbrados a que llegara un ruido de algo que hizo uno de los 4 varones. Sí, señor. O sea, estaban anestesiados con eso. Ya estaban acostumbrados a eso. ¿Qué hora tú tenías de estar en tu casa con todo y el tamaño? Pero era una casa que había reglas. Como tú tenías que estar temprano a tal hora. Ah, sí. En mi casa se llegaba a las 12 de la noche. Y a veces, como una gran concesión, a la 1 de la mañana. Eso ya era patronal. Eso era en carnaval. Ya eso era extremo. La vena de alguien tan travieso de infancia, que hoy en día quien oye esta generación que está oyendo esta conversación con mi primo Alexander Joubert Wet, no lo va a creer, porque tú no tienes nada, el outfit tuyo no da que tú fuiste todo eso. Sí, así mismo es. Lo cual hay que felicitarte que hiciste el cambio. Hiciste un cambio de personalidad total. Así mismo es. Alexander, la medicina, la decisión hacia la carrera, tío José influyó mucho en tu decisión médica. Sí. Aparte de tío José, los genes de ustedes, la medicina era un peldaño. Yo crecí dentro de un pulmón. Mi papá era médico de los pulmones, médico neumólogo. Y eso fue lo que yo viví. Eso fue lo que yo mamé toda la vida en mi casa. Eso fue lo que yo aprendí. Y a ver la conducta de un médico, a ver la responsabilidad de un médico, a ver cómo un médico procedía frente al mundo. Y eso fue lo que yo aprendí. Lo aprendí sin quererlo, lo aprendí porque estaba ahí. Y cuando yo acabé el bachillerato, yo no tenía ninguna duda de que quería ser médico. ¿Nunca? ¿Tú tuviste otro tipo de decisión? Nunca. A mí me gusta mucho la naturaleza, me gusta la biología marina, me gusta la conservación, pero yo nunca pensé, bueno, a lo mejor durante la adolescencia piensa uno en ser biólogo marino para andar de irresponsable por la playa con una cerveza de temprano en la mañana, unos chorcitos. Bermuda. Sí, en una bermuda. Pero después que yo crecí, después que yo ya pensaba, yo nunca pensé en hacer otra cosa. Yo no sé hacer otra cosa. ¿Tú estudiaste en la UNFU? Sí, en la UNFU.
y a partir de ahí, ese Alexander Joubert travieso Se fue, se fue y se se fue, concentraste en tu se carrera. fue, se fue. Había que cambiar el Alexander travieso, porque como que una cosa no va con la otra. Y yo me he desempeñado como médico mucho tiempo y parece que lo he hecho bien. No, definitivamente, pero que también ahí hay una huella muy marcada de Teo José, de una persona muy admirada, querida y respetada y especialista en un renglón que decir pulmones había que pensar y decir ese nombre automático. Tú sabes que eso mismo lo pasé yo con mi hija, cuando mi hija Ana Graciela está acabando el colegio, me dice un día, papi, quiero hablar contigo. Digo, siéntate ahí. Me dice, ¿tú te recuerdas un día que íbamos para la terrena? Tú y yo solo. Digo, sí, me recuerdo perfectamente. Pero tú te recuerdas que un día que hemos ido varias veces, pero un día había un gran accidente. Digo, sí, yo me recuerdo. Digo, carajo, que yo habré hecho, que me están reclamando 2 o 3 años después de ese episodio. Me dice mi hija, pero tú no te recuerdas lo que tú hiciste. Digo, yo creo que sí. Me dice, mira, papi, iba frente a nosotros una camionetica que chocó un carrito y lo partió en 2. Y los pasajeros cayeron afuera en el pavimento. 3 pasajeros, 3 jóvenes. Y tú paraste el carro de nosotros. Y cuando yo te pregunté, papi, ¿para dónde tú vas? Tú me dijiste, ayuda a esa gente. Y en eso yo te dije, papi, eso hay mucho peligro ahí. El carro había cogido fuego. Ahí hay mucho peligro. Me voy a quedar sin papá. Y tú me dijiste, mi hija, yo soy médico. Esta es mi responsabilidad y este es mi oficio. Y me cerraste en el carro y me dejaste adentro para que yo no pudiera salir. Yo me asusté mucho. Digo, ay, mi hija, lo siento mucho. Me dice, papi, no sientas nada. Ese ha sido el mejor ejemplo de mi vida. Yo quiero ser médico, igual que tú. Wow, qué satisfacción, qué ejemplo y qué compromiso. Sí, señor. Y qué compromiso. Qué bonito testimonio. Sí, señor. Wow. Aperísimo. Esa es sobrina. Sí, señor. Mira una cosa, Alexander. Y entonces, a partir de tu carrera, tú tienes también unas anécdotas de estudiante de medicina. Tú tuviste en pasantías en el interior. Sí, yo tuve pasantía afuera, internado en Puerto Plata, pasantía. Con Edwin Lechon estaba contigo Edwin ahí. Lechon Tú estaba ves que conmigo. yo hice mi tarea, yo Edwin averigüé. Lechon estaba conmigo. Ahí me hicieron médico a mí en Puerto Plata, en el Hospital Ricardo Limardo. Yo me recuerdo que yo, muchacho, estudiante de medicina, 22, 23 años, me dejaban encargado y responsable de 5, 6, 7, 8 mujeres en labor de parto. Yo la ponía en orden para saber cuál era el que venía primero. De acuerdo a la dilatación del cuello uterino, yo la ponía en orden y sabía cómo me iba a pasar la noche, trabajando completamente. Ahí me enseñaron mucho ¿Qué edad tú medicina. tenías ahí? 22, 23 años. Muchachito. Y más anécdotas de esa experiencia agradable, simpática, vivida en Puerto Plata. Que te lleguen así. Muchas. Y en los hospitales de la capital también.
Yo me recuerdo que una vez, cuando yo comencé el hospital Aibar, en la rotación de medicina interna, yo llegué con 30 pesos a esa emergencia y salí con 2. Regalé 28 pesos a la gente que no tenía medicina cuando 28 pesos eran 28 pesos. Claro. Tanto para el antibiótico, tanto para la cosa. Y me dijo mi compañero de residencia, así tú no vas a poder seguir. Tú no vas a triunfar así, no vamos a llegar. No vamos a llegar a ningún sitio. Tú puedes Mira, regalar tu conocimiento, pero estás regalando los cuartos también. así, Timo Pimentel, que lo tuve como invitado también, me dijo que el papá le dijo que tú estás regalando el servicio, tú no estás cobrando por lo que hacía de médico. Sí, Y así tú no vas a triunfar. Lo agarró, pero él con la fotografía le fue bien sí, en esa época. así es. Mira, Alexander, pasándole revista a todo lo que hemos hecho, yo brevemente quiero una anécdota bonita de Boca Chica, porque la casa de ustedes, por la ubicación, era una referencia. Así como la Churchill tenía ese centro de acopio de amigos, la casa de Boca Chica era algo todavía más fuerte en ese orden, porque era un Boca Chica. Dime de los muchachos, ya, a mí no se me olvida el bote bola. 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 Bola se llamaba. Sí, pero El esa bote. casa, ¿cómo nace? ¿En qué época nace? Y cómo... Esa casa la hicieron los papás míos en 1964. Antes de la revolución. Justo antes de la revolución. Ese era un solar que pertenecía a un norteamericano que mi papá le compró a la viuda que había trabajado ahí en el ingenio con los Vicini, y los Vicini le habían regalado ese solar porque él decía que la vejez se la quería pasar ahí. Después se murió el hombre y le vendió la casa, el solar a mi papá. Y ahí pasaron muchas cosas. Ahí tuve yo una infancia feliz con aquel paraíso de Boca Chica en su tiempo, lleno de pececitos y de peces más grandes y más chiquitos. Obviamente con todo el entretenimiento que tiene una playa. Y la vista, por la altura. Después más grandecito, nosotros, venían todos los amigos ahí, venía Eduardo Domínguez, Enrique Amiama, todos los amigos venían y era prácticamente un club de esquí acuático que teníamos. Y después más tarde en la vida vinieron las fiestas y hacíamos fiestas. Que fue en etapa cambiando sí, ese... Ahí tuvimos nosotros 20 años en esa casa, muy felices. Fue una época bonita. Una época bonita. Alexander, el mundo que hoy vivimos, tú te caracterizaste por la época, gracias a Dios, pasada, la pandemia, por unos mensajes muy particulares relacionados con el modo al cual teníamos que adaptarnos en el momento y posterior al momento. Pero yo no puedo dejar de tenerte conmigo en este Miguel Calzada León y Primos, que este es uno muy especial, sin dejar de tener un mensaje tuyo a nuestros amigos que nos están viendo, del nivel del que tú hoy en día preocupado estás por muchas cosas que no están bien y preocupado estás por muchas cosas que pudieran todavía mejorar, pero hay que martillar. Yo quisiera de ti un mensaje que quede y que se convierta ese mismo. En una clase con el doctor Marcelino Vélez Santana, ese que lleva el nombre del hospital ahora, nunca olvidaré que a mitad de la clase dice, y oigan bien lo que les voy a decir, ustedes van a ver pandemias
no como la pandemia de la peste bubónica del medioevo. Van a haber pandemias peores que esas. Y yo oí tan grande esa palabra de ese señor que me la recuerdo. Lo que nosotros vivimos con el COVID, te lo puedo decir a ti, que yo tuve el raro privilegio de ser el médico de una compañía de seguro grande, una compañía de seguro médico, el médico de referencia del COVID para esa compañía de seguro, el médico de referencia del COVID para un banco grandote de este país, de ver casos de COVID en cantidad y de ver cómo el COVID acababa con la gente, los mataba, pacientes míos los mató enfrente. Y aquella impotencia de tú no poder salvar cosas, porque no se sabía cómo, lleva a uno a muchas reflexiones. La juventud de ahora se cree que todo es el dinero y que en nombre del dinero puede resolver muchas cosas, aún los asuntos de salud. La salud hay que cuidarla, porque si fuera por tener dinero, los ricos no se murieran y se mueren. La salud hay que cuidarla, hay que preservarla, hay que, con esa experiencia llevamos dos en nuestra generación, Miguel. El SIDA y el COVID. Y van a seguir viniendo pandemias. Y la única forma de pelear con esas epidemias, con esas pandemias, es la educación colectiva, de la protección, de yo quiero proteger a Miguel, Miguel me quiere proteger a mí, porque si eso no existe, no se llega a ningún sitio. Es a base de educación, no es a base de médico, ni a base de papeleta, ni a base de uno estar criticando el sistema de salud dominicano. Es a base de cooperación. Tenemos que tratar de madurar como sociedad, porque cada vez estamos más hacinados en la ciudad. Cada vez la gente está más cerca y cada vez más el problema de uno es el problema de otro. 100%, sin quitarle un punto ni una coma. Gracias, primo querido y adorado. Para mí ha sido un honor saber, dicho por ti mismo, que tú eras travieso antes de, y que le diste un giro radical a después de, y ese es el papá que conoce todo el mundo, que te aprecia, te admira, te adora, y para mí una bendición tenerte cerca, primo. De verdad, querido y adorado. Gracias. Amigos, Miguel Calzada León y primos se llama esta podcast especial. Nos vemos en una próxima entrega tan bonita, tan simpática y tan real como la que hemos tenido hoy. Hey, y también no puedo dejar de decir, te invito a que conozcan más de Miguel Calzada León y amigos en Spotify, Apple Podcasts y en todas las redes sociales. Síguenos.